Muy buenas tardes, noche, don Antonio Santana Rivero, compañeros y compañeras de corporación, don Antonio María González Padrón, cronista oficial de la ciudad, hijo predilecto, vecinos y vecinas, bienvenidos a este pregón que inicia las fiestas de San Francisco. ¿Qué mejor apertura que el pregón, la lectura de don Antonio Santana Rivero? Es un placer, don Antonio, sentarnos hoy junto a usted, escuchar sus testimonios, sus vivencias y su legado. La ciudad le debe bastante, San Francisco le debe bastante por lo que ha construido en todos los aspectos de la vida, por su apuesta y defensa de este barrio incansable, por estar enamorado de esta tierra, por el legado que nos deja también a través de sus hijos, de sus familiares y seres queridos, y por tantos y tantos años de entrega a esta ciudad. Por lo tanto, todos hoy somos privilegiados de estar junto a usted, y no solamente físicamente en esta plaza de San Francisco, sino las personas que nos siguen a través de los medios de comunicación, la televisión, la prensa escrita y digital. Somos afortunados. Así que sobran las palabras, y tiene usted la palabra para iniciar estas fiestas en honor a San Francisco 2025. Muchas gracias. Muchas gracias. Dignísimas autoridades locales, señor cronista, personas que han querido venir a arroparme en este momento, vecinos, familiares, que llenan de calor humano este recinto y lo decoran favorablemente. A todos por su presencia, muchas gracias. Entrando en materia, les diré que cronológicamente llegué a este ancestral barrio de empedradas calles en los albores de la década de los años 70 del siglo pasado, henchido de amor e ilusión y pletórico de juventud y salud. Ha sido de la mano de la que luego sería la madre de mis hijos, mi recordada esposa, y como cantó el poeta local Saulo Torón, bajo la paz augusta de tus viejos maderos, concreamos una familia de 4 hijos que perfectamente se encuentran integrados en la sociedad que les ha tocado vivir. Hoy, la siguiente generación, mis nietos, ya han iniciado o se preparan para un prometedor futuro, tanto dentro como fuera de la isla. Ya conocía yo este enclave desde mis años de infancia y juventud, cuando era obligado, todo hay que decirlo, a asistir el Día del Santo de Asís, a la Misa de los Labradores a las 6:30 de la mañana, acompañando a mi abuelo materno, don Antonio María Rivero Alzola, con quien conviví largos años de mi niñez y adolescencia. Recuerdo que en aquel primer acto religioso del día era usual entrar por la puerta del campanario del convento y salir por la puerta principal, y ese acto se conocía como la porciúncula o el perdón de San Francisco. A fin de ganar las indulgencias plenarias correspondientes, se incluía el rezo de determinadas Ave Marías y Padre Nuestro, concluyendo con la oración del Santo de Asís, que se solía hacer por 3 veces. La toponimia que me encontré a la llegada de este barrio, coetáneo con el de San Juan, no distaba mucho de la reflejada y descrita por el ingeniero y arquitecto cremonés don Leonardo Torriani, gracias, cuando allá por el año de 1585, a indicación del entonces rey de todas las Españas,
Felipe II, hizo un levantamiento topográfico de la zona, si exceptuamos el cierre de la calle de San Sebastián, que en los años 50 del siglo pasado los señores de Mayor, propietarios de una gran parcela junto al Barranco Real, fueron autorizados por el Consejo Insular de Agua, dependiente del Cabildo Insular de Gran Canaria, a ocupar una amplia parcela para poder verter la tierra vegetal cuando se hizo la apertura de la conocida como urbanización de Mayor en la avenida que está entre la avenida del Cabildo y la avenida de la Constitución. Este cierre cercenó la que desde tiempos inmemoriales había sido la entrada al barrio desde los caseríos circundantes de Caserones, Higuera Canaria, El Palmitar, La Gavia, San Roque, y al mismo tiempo se impedía el cumplimiento de una antigua ley no escrita, pero que decía que allí por donde pasase un difunto camino de su última morada, ese camino adquiría derechos reales y nunca podría ser cerrado o anulado. Y por este acceso, desde el Barranco Real, pasaban todos los cortejos fúnebres de los pagos que anteriormente he mencionado. Junto a este camino de acceso se encontraba la ermita oratorio de San Sebastián, que, según las crónicas, fue incendiado a indicación del por entonces alcalde de la ciudad, el republicano don José Falcón Vega, asentado con intereses agrícolas en la zona allá por el año de 1868. El historiador e investigador reverendo doctor don Pedro Hernández Benítez nos dice que dicha ermita oratoria había sido construida por aportaciones de vecinos y feligreses y se tiene referencia de la misma a partir del año de 1490, es decir, unos 300 años antes. Describe el mencionado investigador que el pequeño templo tenía 7 metros de profundidad, 3,50 de ancho, el techo a 2 aguas, rematado por teja tipo árabe, canaria árabe, el piso de tierra batida o tierra pisonada, solo la puerta de entrada y una única ventana en un lateral, todo rematado con cantería amarilla, posiblemente de la cantera del Mayorazgo. En su interior, un solitario y única hornacina donde se veneraba al santo mártir San Sebastián, romano de origen francés, asaetado por el emperador Diocleciano en torno al año 300 de nuestra era. Considerado como protector contra las epidemias, a la entrada de los pueblos se solía colocar las ermitas dedicadas a su nombre, y aquí últimamente, en los últimos años, a partir del año 1826, que fue cuando asoló las islas el año de la pestilencia o la peste, la iglesia pasó a estar dedicada o invocada a la veneración del Señor San Roque. La imagen aproximadamente de 1 metro de alto, esculpida en alabastro, y los dardos o flechas insertadas en plata, procedían de la cultura y el arte colombiano, desde donde fue traída por un acaudalado vecino después de años de trabajos haciendo las Américas. No obstante, el investigador Hernández Benítez tenía ciertas dudas y consideraba que antes de llegar a las Indias salió de la Escuela Francesa de Escultores y Orfebres. Sea como fuere, en el incendio se logró sacar indemne dicha imagen, pasando a formar parte del patrimonio imaginario de la parroquia de San Juan Bautista, donde estuvo expuesta la veneración del pueblo devoto hasta en el año 1972, cuando,
según el cronista señor González Padrón, fue prestada para una exposición en el Museo de Arte Diocesano de Arte Sacro en Las Palmas de Gran Canaria, y aún por diferentes causas no ha sido devuelta a su lugar de origen o a sus verdaderos propietarios, que es la iglesia de San Juan Bautista. Por el testimonio verbal de mis mayores puedo decir que en el interior de la destruida ermita se encontraban varios enterramientos de personas importantes, aunque quizás lo más significativo era el que en un lateral exterior a la entrada existía un catafalco de piedra rematado por piezas de cantería y presidido por un calvario de 3 cruces de madera. Aquí eran depositados los féretros que procedían de los pagos y caseríos que antes mencioné, y mientras descansaban sus portadores, algún familiar o conocido avisaba al párroco de San Juan Bautista de la llegada. Existía la costumbre de que, si las exequias eran de primera, el párroco, revestido con la cruz alzada, acompañado por sus acólitos, por la calle Real, arriba, hoy calle León y Castillo, venía a su encuentro y volvía a la iglesia, y desde aquí le acompañaba hasta el cercano Camposanto, entre cánticos y plegarias. Si era de segunda, solo llegaban hasta la conocida por las 4 esquinas, y a la salida del barrio por aquí, por la calle Las Carreñas. Y si era de tercera, recibía y despedía al difunto a la puerta de la iglesia. La ciudad de Telde, desde la época prehispánica, ha sido la puerta de acceso a los pueblos del sur-suroeste de la isla. Su privilegiada ubicación, sus puertos naturales y calas, su comercio y la benignidad del clima reinante durante todo el año ha sido un atractivo más que suficiente para que cuantas personas a través de los tiempos por aquí han pasado, independientemente de los que en su día fueron obligados a abandonar sus países, sus tierras y familias en el vecino continente para trabajar forzadamente en los ingenios azucareros o también fueron dejados los que transportaban los barcos, llamados en aquel entonces negreros, que al acercarse a la costa a hacer la aguada sufrían algún percance y eran dejados por perdidos y dejados a su suerte. Las costumbres de estas personas, sus formas de vida, sus religiones y creencias, se fueron entremezclando con las de la población autóctona canaria, y así no tarda en surgir nuevos signos, nuevos vestigios, nuevas formas de ver la vida que poco a poco pasan a formar parte de la idiosincrasia del pueblo llano y sencillo isleño. Esta mezcolanza entre el pueblo foráneo y el pueblo local, unido a la transmisión oral, incluso a la interpretación de las diferentes lenguas, dan pábulo a que surjan señales inexplicables, apariciones, comportamientos, etcétera, que aún saliéndose de lo cotidiano, pasan a formar parte de la vida diaria. El paso de los años acrecienta estas interpretaciones, creencias, apariciones, etcétera, y se empieza a considerarlas como de procedencia sobrenatural o de otra dimensión. Este barrio de San Francisco, aún siendo considerado como el hermano pobre del barrio de San Juan, no escapa a estas contrapuestas creencias, mezcla de lenguas, de culturas y religiones, y poco a poco se acepta entre el pueblo apariciones, señales que sobrecogen, marcan e imbuyen en su identidad. La aparición de una señora sentada sobre sus valiosas pertenencias, que en las noches de luna llena se hacía visible en el espacio que hoy ocupa el aparcamiento de la Seguridad Social, es una de ellas. Aquí puedo hablar de
Aquí puedo hablar de los relatos que me hacía mi abuela materna, doña Dolores Alemán Gurier, que de soltera vivió en una casa de 2 plantas, hoy inexistente, donde actualmente se ubica la sede de la Policía Municipal en la calle Inés Ichimida, cuando me decía que sus padres le tenían prohibido, después del toque de oración, 6:30, 7, asomarse a la puerta o a las ventanas de su casa si no iba acompañada. Había otras múltiples señales que, al ser transmitidas de boca en boca, se desvirtuaban, se ampliaban o modificaban. Una de ellas afirmaba que la primera noche del solsticio de verano, es decir, el 21 de junio, a la medianoche, se reunían en torno a la fuente del barrio, considerado como un lugar mágico, un grupo indeterminado de mujeres, todas vestidas de negro, con las caras tapadas con su refajo, cogidas de la mano, formaban un círculo y daban 7 vueltas a la izquierda y otras 7 a la derecha. Cogían agua de la fuente y se la echaban encima, y así durante horas. La noche de San Juan, de improviso, aparecía una gran hoguera y estas mujeres desaparecían hasta el año siguiente. Algo parecido a lo que creo que hasta épocas muy recientes son conocidos como los fuegos de la Roya en Almería. La creencia popular decía que eran almas en pena que velaban por sus pecados. Otros que eran brujas que habían tomado la fuente para la práctica de sus magias, conjuros y aquelarres, por ser una zona de gran espiritismo. Aunque no faltaban quienes creían que eran unos velillos, y que solo pretendían amedrentar a los que por allí pasaban. Velillo era un calificativo que se le daba a las personas de mal vivir en aquel entonces. Y hoy creo que todavía se le dice algo. Obviamente, durante los primeros días del solsticio de verano, hasta después de la noche de San Juan, nadie se aventuraba a pasar por la zona en horas nocturnas y menos a coger agua o beber en la fuente. Parece ser una persona joven, quizás bajo los vapores de algún que otro ron de más, se llenó de valor y la noche de San Juan, antes de que prendiese la hoguera, fue a la fuente. Al día siguiente su cuerpo apareció inerte y las cuencas de sus ojos vacías. Se dijo que fue el tributo que pagó por ver lo que no debía. Puede ser. La fuente de San Francisco, como se la conocía, ubicada en la calle del mismo nombre, aquí detrás, había quien le llamaba también la meada de San Francisco porque el chorro principal manaba en dirección a la iglesia, a pesar de que en años lluviosos habían diferentes caños, muchos caños más, y que emanaban de otras direcciones. Fue desde tiempos inmemoriales hasta principios del siglo pasado cuando se permitió la apertura de hasta 5 pozos, la que sació la sed de vecinos y caminantes. Para acceder a sus aguas se tenía que descender varios peldaños excavados en la toba volcánica, pues manaban unos 2 metros aproximadamente del por entonces empedrada calle. Sus abundantes, frescas y cristalinas aguas tenían fama de curativas, pues al estar ubicadas en un lugar considerado mágico, donde se decía que se celebraban conjuros, aquelarres y habían apariciones, daban pábulo a muchos comentarios. Así, los ajorines de las cuevas de centro, de todos era conocido que daban un gran rodeo para no pasar ni por la zona de la fuente ni por la plaza de San Juan, para evitar el inmenso caudal de agua subalbea que decían que discurrían por su suelo.
La creencia popular transmitida oralmente afirmaba que si la dejaban al sereno, las aguas de la fuente, una noche a la intemperie, era un efectivo laxante. Si se la disolvían se le disolvían ramas de romero, tostadas y molidas, mitigaban los dolores de las articulaciones y facilitaba la buena circulación de la sangre. Con nauta era inmejorable para las infecciones del aparato urinario. Con manzanilla, un desinfectante de heridas y alteraciones en la piel. Con teeras o tederas, lo mejor para la recuperación de las parturientas y aminorar los dolores menstruales, entre otras muchísimas aplicaciones. Para las jóvenes de aquel entonces también tenían ciertas propiedades de belleza, pues consideraban que si en el amanecer de la primera luna de primavera recogían el agua, le incorporaban pétalos de rosas, jazmines o azahares y la dejaban en maceración durante 7 días, al lavarse la cara con ella, sus semblantes adquirían el color de los pétalos que allí se habían introducido. Geológicamente, todo el barrio, en particular, y la ciudad de Telde en general, está asentada sobre los vómitos lábicos de los volcanes que la circundan y que a través de los tiempos se han ido mitigando, cubriéndolos con tierras vegetales procedentes de una gran terrera que existió al inicio de la denominada Cuesta del Valle, el Punto Filato, creando fértiles y productivos cuartones agrícolas. Dentro del barrio, hasta no hace muchos años, existían numerosos jardines o pequeñas productivas parcelas que han ido desapareciendo, dando paso a nuevas construcciones, me imagino que por imperativo legal. Posiblemente estas erupciones dejaron innumerables tubos volcánicos que, se dicen, han conectado la iglesia franciscana con la matriz de San Juan, pasando por la vivienda número 11 de la calle Bailadero. Asimismo, también se unían por el subsuelo con la desaparecida ermita de San Sebastián, y existen comentarios de que hubo una conexión con la cueva de la Virgen de Tara a través de un túnel, este sí excavado en la toba volcánica, con varios respiraderos, y parece que aún quedan vestigios de ellos. Actualmente existen personas que aseguran haber pasado por posiblemente otro cono volcánico que, partiendo de la vivienda número 2 de la calle Portería, seguía por la calle de Santa María Abajo y subía a la Montañeta. A mediados del siglo pasado, se hundió bajo el peso de un camello cargado. El animal no se pudo recuperar y hubo que sacrificarlo, y creo que allí aún descansa. Desde la casa número 4 de la calle Huerta, aquí al lado, parte otro cono volcánico, este en dirección norte, hacia la conocida como la Casa de las Monjas. Perdón. Este, en su inicio, de considerables dimensiones, en la pasada contienda nacional, fue protagonista de connotaciones sociopolíticas muy importantes. No obstante, las cuevas de las calles Santa María y Bailadero no son conos volcánicos, perdón, no son conos volcánicos vacíos, ni son de origen prehispánico. Según el testimonio verbal del cronista de la isla, el recordado don Néstor Álamo, cuando le acompañé a visitar la zona, me informó que son recientes en el tiempo y se excavaron al poseer bajo sus amplias bóvedas una arena negra uniforme de granulometría muy apreciada para la construcción de la época. Hasta no hace mucho se podía observar desde la calle Bailadero las queseras esculpidas en la toba volcánica, donde los habitantes prehispánicos ofrecían al dios Acorán
la leche producto de su ganado. Hoy no sé si aún todavía se conserva. Finalizando la década de los años 70 del siglo pasado, en mi condición de contratista de obra, fui comisionado por el muy ilustre Ayuntamiento de Telde para restaurar, reparar y adecentar las calles Portería, una parte de Carreña y la Plaza de los Romeros, por el deterioro que su pavimento de canto rodado presentaba, bien por la instalación de la red de alcantarillado, la de abasto, y la de abasto de agua, y el uso diario de los vehículos pesados. Durante la ejecución de las obras, pude comprobar la antigua red de distribución de aguas del Chorro, formada por módulos de cantería perfectamente ensamblados entre sí por una rebarba de media caña, muy parecidos a los que se encuentran en los jardines de la Casa Condal de la calle Vega Grande y de la acequia de la Heredad Mayor, esta en argamasa y cubierta por grandes piedras planas. En una de las visitas que también hizo a la obra don Néstor Álamo, me informó que estos módulos de cantería procedían de la cantera de San Roque, en Valsequillo, que hoy está fuera de explotación. Aquí tuve la oportunidad única de colaborar con el arquitecto municipal, por aquel entonces el tinerfeño don Carlos Arocha Isidro, en el estudio del levantamiento topográfico del pavimento de canto rodado que hizo. Todas las calles tenían dos guías laterales de canto rodado plano junto a la fachada, una central entre 20 y 15 centímetros más bajo, según el ancho de la calle, y de ellas partían otras guías con piedras más pequeñas formando cuadrados de una vara, es decir, unos 83,6 centímetros de lado, que a su vez eran rellenados con cantos colocados sin uniformidad alguna, todos recibidos sin argamasa y solo con tierras puzolánicas cernidas, es decir, con tierras de base de cal. Todo este primitivo empedrado y red de distribución de aguas oculto bajo el mismo desapareció cuando, según mi criterio, negligente e irresponsablemente, se sustituyó por el actual de módulos de hormigón pretensado sobre losas de hormigón en masa continua y tuberías de PVC. Soy de la opinión, estaré equivocado, pero soy de esa opinión de que una restauración no es una modificación o sustitución, es volver a colocar y a situar lo que existió. Las nuevas generaciones han sido privadas de ver y de disfrutar de la pavimentación histórica primitiva de estas calles. Hablando de estas historias, para no dormir, nos mencionó la fiesta de San Francisco. Creo recordar que desde siempre eran famosas por sus ruedas de fuegos artificiales anclados en bidones, que eran prendidos por el siempre presente Virginio en la comisura de los labios del foguista, las tocatas de la banda municipal de música, los puestos de turrones y los ventorrillos que algunos de los más viejos del lugar hacían a mer de las celebraciones religiosas y el pagar innumerables promesas al santo. A finales de los años 70 del siglo pasado, se crea la Asociación de Vecinos Santa María de la Antigua. Los que por aquel entonces la formábamos dimos un nuevo impulso a la fiesta. Con más ilusión que medio, se organizaron, se les dio un nuevo cariz y durante los 10 días que duraban, la Plaza de los Romeros albergaba varias casetas de firmas comerciales disimuladas con decoraciones simples de hojas de palmera, de plataneras o cañas. Los jóvenes del barrio que las explotaban aportaban de sus casas determinadas tapas y el ron de la máquina, junto a la cerveza la tropical, hacia el resto. Entre las 7 de la tarde y las 11 de la noche el recinto se llenaba de juventud y de otros no tan jóvenes que con guitarras, timbales y panderos creaban un ambiente festivo inigualable. Era fácil de oír cuando calle Portería arriba se iban retirando los intervinientes,
guitarras al hombro o con el camellito debajo del brazo, con el punto de mira ligeramente rodado, hay que decirlo, y las caras malhumoradas, decía: creo que las tapas no me han sentado bien hoy, mañana no las pruebo. El ron no, porque el ron era digestivo. Uno de los números que más repercusión mediática fue sin duda el pregón, que se hacía dentro de la iglesia, y el recorrido histórico por las calles del barrio. Una vez, a petición de los vecinos de la parte de abajo, se realizó por la calle Santa María y Bailadero, y al subir por la calle Inés Echimida hubo algún que otro amago de asfixia. Estos actos se iniciaron un par de años después de que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria los institucionalizase en la zona de Vegueta por sus fiestas fundacionales. Por aquí, desde el primer momento, pasó lo mejor de la política y la sociedad de las islas como interveniente. Creo recordar que a principios de los años 90, el organizador y presentador de estos actos, el cronista oficial y vecino de este barrio, el ilustrísimo señor González Padrón, te digo lo de ilustrísimo porque sé que no te gusta, pero te lo mereces por ser miembro de las Reales Academias. Le fue imposible estar presente aquel año y en el recorrido, no obstante, sí hizo gestiones para que determinadas personalidades estuviesen presentes. Por otra parte, la Asociación de Vecinos también hizo algunas, comprometiendo a varias personas como intervenientes. Llegado el momento, aquí en la plaza, se presentaron unas 15 personalidades que reclamaban un hueco para su disertación. Por aquel entonces yo ejercía de presidente de la Asociación de Vecinos y Armel, sin el habitual organizador y presentador, me vi en la obligación de afrontar el momento. De mutuo acuerdo con los demás compañeros de la directiva, decidimos ampliar el recorrido y las estaciones. Aún así, seguían sobrando intervinientes, amén de casi 200 personas aquí en la plaza, la banda municipal de música y, por supuesto, la corporación municipal con su alcalde al frente. La solución que se creó más viable fue la de llegar a un entendimiento con todos los intervinientes para que, por pareja, unos se presentasen a los otros y yo anunciaba quiénes eran. Y así se hizo. Y todo fue sobre ruedas, hasta que en la confluencia de las calles Carreña y Altozano le correspondía a la pareja formada por el rector de la recién creada Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y catedrático de Física Aplicada, señor Francisco Rubio Rollo, junto a otro profesor también catedrático como interviniente. En aquel instante, micrófono en mano, al presentarle, me surgió la duda de que, como en un acto oficial, debía de tratarle. Tras unos instantes de titubeo, recordé aquel adagio del milenario y sabio pueblo chino que dice que pregunta e ignora solo la primera vez. Y dirigiéndome a él le rogué que disculpase mi ignorancia, pero no sabía cómo tratarle, si de ilustrísimo o de excelentísimo señor. Recuerdo que con la mayor naturalidad, digna de las grandes personalidades, y poniendo su mano sobre mi hombro, me dijo públicamente: ni ilustrísimo ni excelentísimo. Aquí solo soy un profesor que viene a hablar en el recorrido y luego a las fiestas de San Francisco. Y tengo que terminar porque ya he hablado mucho. Les tengo amarrados al duro banco, cuales otros forzados, en este caso sillas plásticas, como cantó el poeta don Luis de Góngora cuando narraba las correrías del turco Dragú por aguas del Mediterráneo. Pero permítanme que aproveche esta atalaya para rogar al señor alcalde y a las señoras y señores miembros de su corporación o a quienes correspondan
3 peticiones que creo son factibles y redundarían en beneficio y esplendor de nuestra amada ciudad de Telde, independientemente de las necesidades y carencias de este barrio, que las tiene y que cada día los que aquí vivimos las tenemos en mente y a flor de piel. Con el loable criterio de ahondar en nuestro pasado, se están tratando de salvar los últimos vestigios de lo que fue uno de los varios ingenios azucareros que aquí existieron y que permitieron que, a través de Amberes, nuestro oro blanco, el azúcar, hiciera que las islas fueran conocidas y tenidas en cuenta en la Europa de la época. No obstante, creo, no soy arqueólogo, en las inmediaciones de la ermita de San José de las Longueras aún existe reminiscencia de las que fueron casas cuarterías donde se ubicaron a los infelices de otras tierras, fueron obligados a trabajar en estos ingenios. Pienso que se debería de rescatar lo que aún se pueda salvar, pues es parte de nuestra pasada historia y debemos delegarla a las futuras generaciones. En otro orden de cosas, la conocida como Máquina del Azúcar, cuyo edificio es patrimonio industrial de esta ciudad, conserva y alberga gran cantidad de maquinaria y herramientas que en su día fueron imprescindibles para el desarrollo de quizás la primera industria de la era moderna de Telde, enclavada en esta ciudad, y que dio lugar a que el nombre de Telde esté presente en la etiqueta de uno de sus productos estrella, Ron de Telde. Actualmente se encuentra en el olvido, creo. Puede que ahora sea inviable recuperarla y devolverle su esplendor y pujanza en un actual mercado tan competitivo. No obstante, sí creo que se podía intentar devolver a sus herrumbrientos anclajes el maravilloso alambique de cristal que, a decir de los entendidos, es de una destilación inigualable y que un día salió de Burdeos, en Francia, llegó a Cienfuegos, en la caribeña isla de Cuba, donde destiló innumerables galones de oloroso y sabroso ron, hasta que en el siglo pasado, por la familia del que fuese alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, señor Rodríguez Doreste, fue adquirido para la industria local, donde vuelve a dejar la calidad de sus destilados. Al cierre de este, allá por los años 70 del siglo pasado, pasa a Destilerías La Aldea y hoy se encuentra en Los Sauces, en la isla de La Palma, en un más que merecido descanso. Considero que este edificio, junto a su maquinaria e historia, deberían de formar parte de un museo etnográfico sobre la que fue una pujante industria en el pasado siglo. Por último, ya me callo, de seguir así, unamos este mal hilvanado pregón con el próximo de las fiestas de San Gregorio. Está el inacabado Palacio de la Cultura. No soy urbanista. No sabría decir si su ubicación es la más adecuada o no, pero la realidad está ahí. Tiene, a decir de quienes conocen el proyecto, más del 70% ejecutado. Telde, el municipio de Telde, no es un pueblito costero de bonitas y atractivas playas, con rincones dignos de marcar. Telde es una ciudad con casi 120.000 almas de población fija y varios miles de población flotante. Puede que sea, si exceptuamos las capitales, la primera ciudad del archipiélago. Su ubicación entre el puerto y el aeropuerto de la isla, su historia, su comercio, su industria, su cosmopolitismo, su nivel cultural medio-alto, así lo atestigua. Creo, señor alcalde, señoras y señores miembros de su corporación o de quienes dependan las grandes decisiones, que a las presentes y futuras generaciones no se les debe de privar de los movimientos culturales y artísticos que pasan por estas ínsulas, por falta de un adecuado lugar para desarrollar sus diferentes expresiones artísticas.
Señor alcalde, señoras y señores miembros de la corporación, o cualquier persona que se sienta aludida y tenga capacidad de tomar grandes decisiones en esta emblemática ciudad de Telde. Si las palabras y reflexiones de este improvisado pregonero les vale, no dejen pasar el tren, que aquí no lo hay, la guagua de la historia. Telde, la ciudad de Telde, estoy convencido, profundamente convencido, se lo agradecerá eternamente y por ende pasarán a formar parte de la historia de este amado pueblo. Y haciendo uso de esa ley no escrita, pero que se acepta como tal, con el permiso del señor concejal de festejos y feria y el visto bueno del señor alcalde, declaro inauguradas las fiestas de San Francisco del año 2025. Felices fiestas y un abrazo para todos. Muy bien, señor. Muchas gracias. Don Antonio Santana Rivero, muchísimas gracias por este pregón y por compartir su conocimiento. Ha mostrado la educación y el respeto que tiene. No es un ruego, es la obligación de los cargos públicos velar por nuestro patrimonio. Como bien decía, el patrimonio industrial, el gran olvidado del presente de esta tierra. La máquina del azúcar, y se lo confieso hoy a usted y a los presentes, hemos hecho por primera vez el inventario a través del Gobierno de Canarias de toda la maquinaria, una labor brutal que ha hecho una técnica municipal experta en patrimonio industrial. Lo tenemos en el Ayuntamiento de Telde y todos los que quieran tener acceso pues lo tendrán. Yo me comprometo a hacérselo llegar a usted también de esta obra maravillosa que hace todo ese inventario, y el camino del museo a través del Gobierno de Canarias también está. Igual que los 350.000 euros que hemos logrado a través del Cabildo de Gran Canaria para San Francisco, rehabilitarlo, el ingeniero de la máquina de Picachos también, que hemos recibido la subvención, y tenemos que trabajar. Aquí también tenemos al cronista, al cual también admiro y nos ayuda muchísimo, y desde que era un crío pues le tengo el respeto que se merece. Tenemos los aliados perfectos, tenemos el compromiso y tenemos esa identidad propia de Telde. Así que esto no es un ruego, es un deber que tenemos que hacer. Usted es el protagonista de esta noche y para que nos lleve siempre a esta ciudad de Telde y a este pregón de San Francisco en su corazón, un pequeño detalle que es para usted en nombre de la ciudad de Telde. Y quiero aprovechar la ocasión porque hay alguien que le hubiese gustado estar hoy entre nosotros, que es el compañero de Cultura Juan Martel. Él fue el que contactó con usted, el que habló, el que le hizo la propuesta y el que se ilusionó con este pregón. De hecho, a las pocas horas, ustedes yo creo que es de todos conocido, ¿no?, que ha pasado un proceso quirúrgico que afortunadamente está bien. Pues de las primeras cosas que me dijo cuando despertó la anestesia, me dijo: ha hablado con don Antonio Santana, has quedado con él, tienen todo cerrado. Tenía una máxima preocupación para que saliera todo bien, así que le traslado en su nombre también pues su agradecimiento por haber aceptado esta propuesta, y a los compañeros de Cultura y de Gestel que también nos acompañan, que son los impulsores de estas fiestas de San Francisco. Mañana tenemos el recorrido histórico con don Antonio María y el sábado, día San Francisco, la procesión, pero también tenemos un espectáculo teatral por todas las calles de San Francisco con personajes ilustres que también les acompañamos en la tarde-noche. Así que lo dicho, que viva San Francisco. Muchas gracias. Hola.